conoce bien el libro de Números? Nadie. Claro, nadie. ¿Quién conoce el libro de Números? No es un libro famoso, ¿cierto? Pero en el capítulo 3 de San Juan, ¿quién conoce el capítulo 3 de San Juan? De la epístola del Evangelio de San Juan. Capítulo 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el 3 de 16 es muy famoso. ¿No te acuerdas? Muy famoso este versículo. Todos lo conocen, los cristianos en general conocen este versículo. Pero lo que los cristianos no conocen, no se acuerdan a veces, es que el capítulo 3 de San Juan, él citó, o quoted, Números. Especialmente una experiencia de Números. Me gustaría pasar una meditación, una reseña, sumario de la experiencia de Israel. ¿Cuántos acá les gusta el camping? Camping. Camping. Acampar. No mucha gente le gusta el camping, ¿cierto? Me invita a ir, por ejemplo, al retiro de Pero esos campings en carpas. En carpas. En carpas. Sí. No mucha gente le gusta ir en carpas para acampar así. Pero Dios, cuando empezó su llamada para el pueblo, para dar su revelación de sí mismo en un mundo muy oscuro, llamó a las personas para camping. Dijo para el pueblo de Israel: vengan, vamos a ir camping. Y este camping se alargó. En un punto de este camping, Jesús les dijo: vaya a ser 40 años de camping. ¡Ay! Abel se hizo una fase ahí. 40 años de camping. Muchos de mis amigos me dicen: me amo el camping. Camping en un hotel. Esto me gusta bastante. Pero 40 años de camping. Y durante estos 40 años, muchas cosas se pasó en este camping. Y hay dos historias. El capítulo 19, yo no voy a citar cada historia, pero cada historia que estos campers pasaron, cada historia fue exactamente algo que nosotros pasamos hoy. Son situaciones que nos confrontan de la misma manera como confrontan el cristiano hoy. En realidad, Pablo dice en sus epístolas que estas cosas fueron escritas para que nosotros podamos aprender de ellas y para revelar el carácter de Dios. En el capítulo 19, por ejemplo, había esta cosa que Dios dijo, que cualquier persona que está en contacto con gente que murió está contaminada. Entonces, hoy, de repente, todo un capítulo dedicado para cómo hacer la descontaminación de esta persona. E involucraba agua. Puedes imaginar descontaminar algo sin agua, es difícil, ¿cierto? Necesitamos agua. Y en el capítulo 20
Te voy a poner más contexto aquí. Durante este camping, ¿cómo sería este camping? Bueno, camping en el, ¿cómo dice el desierto? Eso no era bien un desierto, no era un desierto como imaginamos desierto, pero es into the wild, como dicen, el campo. Sí. En el campo abierto. El campo abierto. Bien, este era por donde la persona pasaba. Este campo. Entonces, y durante este camping, las personas de Israel se multiplicaron bastante, tuvieron muchos hijos. Y habitaban ahí entre naciones que estaban cercas, que no tenían muchos hijos. ¿Por qué no tenían hijos? Porque eran sucios, eran enfermos. La ciudad de Jericó y otra, la gente era mucho más malos hábitos de vida. Entonces no prosperaban, pero tenía su ejército y todo. Pero mientras esto, Israel se multiplicaba, era como un fermento, como dice un yeast. Sí, como la levadura. Como levadura, era como una levadura. La persona del pueblo de Israel se multiplicaba, mucha gente, era una cantidad enorme de gente que se quedó, pero casi 37 años ya se pasaban ahí. Y durante estos 37 años, las personas de la primera generación que salieron del Egipto murieron ya. Entonces, ahí nos vamos a leer hoy qué pasó con las personas de la segunda generación, los hijos de estas personas que salieron del Egipto. Entonces, en verso 20, capítulo 20 de Números, ustedes no necesitan seguir si no quieren, pero voy a decir, llegaron los hijos de Israel a toda la congregación al desierto de Zin. Esta es la localidad de Zin. El mes primero y acampó, esta palabra camping. Acampó el pueblo en Cádiz y ahí murió María y ahí fue sepultada. Entonces, sepultamiento es también muy común en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces estamos caminando en la vida y ahí alguien muere. La cosa más cerca, 2 años atrás, mi madre falleció. Fue algo muy triste para mí. Y porque no había agua para la congregación, se juntó contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieran nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Quién son estos? Los primeros perecieron delante de Jehová, pero muchos de ellos fueron muertos, desaparecieron. No es bien así. Ellos eran rebeldes igual a mí. La cosa es que Jesús dijo para el pueblo de Israel que no los eligió porque eran más obedientes o más bonitos o más prósperos o algo así, más tranquilitos. No, Jesús dijo: yo los elegí porque yo sé que tú eres. Nosotros sabemos quién somos nosotros. Solo nosotros sabemos quién somos. Hay un autor en portugués que dijo: cada uno sabe la delicia y el dolor de ser lo que uno eres. ¿No es cierto? Cada uno conoce el dolor. Esta gente sabe que el pueblo fuera mucho rebelde y algunos perecieron en el desierto, y ahí está la nueva generación. Pero mire que dice la nueva generación.
Voy a leer. Ojalá hubiéramos muertos. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias, animales. ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de cementerio, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni algún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación, de la puerta del tabernáculo de reunión, y se prostraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová, diciendo a Moisés: toma tu vara y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias, sus animales. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de la peña, y los hemos de hacer salir agua de esta piedra, los rebeldes dijeron. Hermano, ¿cuál es la posibilidad de agua salir de una piedra? Ninguna. Cero. Yo he visto aguas por la piedra como los waterfalls, Pero no de las cascadas, ¿cierto? Sí. Pero salir de agua así, de la piedra, No. es difícil. Bien acá, Jesús dijo para Moisés hablar a la roca. Sí. Hablar a la roca. El agua va a salir. Entonces, este momento en la vida de Israel fue muy crítico, porque aquí algo diferente aconteció. Moisés, la gente decía, ¿cómo va a salir agua de la roca? Y Moisés, ¿quién era Moisés? Vamos a pensar un poco, ¿quién era Moisés para este pueblo? Era un hombre manso. ¿Qué más? Quiero oír ustedes. ¿Qué simbolizaba Moisés para este hombre? Era su Era el líder. líder Líder, completo. Sí. que un hombre manso, ¿qué más? Educado, Sí. Sí. muy educado. Sí. Muy, Era la conexión con Dios en el medio de Dios y el pueblo. Él era el Mediador. intercesor, mediador. Entonces, para la gente, ellos vivían como los discípulos y Moisés era ¿quién? Jesús. Sí. Moisés era como un Jesús para ellos. Ellos no tuvieron Jesús, pero Moisés era como un Jesús para ellos. Pero aquí, este mismo Jesús, que era conocido como el hombre más manso de la tierra, Sí. ahora, delante de las acusaciones, del enfrentamiento del pueblo para sí, pero por la primera vez, Moisés perdió la paciencia. Jesús nunca perdió la paciencia, pero Moisés perdió la paciencia. Y al invés de hablar a la roca, herió a la roca, golpeó. Esto fue grave, tan grave, porque ¿por qué tan grave fue esto? Pues a causa de eso él no entró a la Canaán. Él a la pagó tierra un prometida. precio.
Pero ¿por qué esto fue tan grave? Porque la roca era Cristo. Porque en el 12 dice, ¿no? Por cuanto no creísteis en mí, para ¿Cómo santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que le he dado. Gracias. ¿Qué quería Dios con este acampamento de 40 años con la gente? Obediencia. Que tuvieran fe. Hay dos tipos de obediencia. Obediencia para la persona ve, para los otros ve, y hay obediencia del corazón. Esto no, nadie lo ve. Entonces, cuando uno menciona obediencia, yo siempre me pregunto, ¿qué obediencia estamos hablando aquí? Sí. La obediencia que solo Dios conoce, y la obediencia porque yo quiero obedecer, o la obediencia porque tengo que hacer esto, No me queda de otra. no me queda bien esto, voy a obedecer. Entonces, estos dos tipos. Pero Dios realmente quería que durante este la gente que aprendiera quién Dios era, qué es la vida cristiana, qué es estar en contacto con Dios, qué es ser más que solamente humano, ser más que nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestra vida mental. ¿Qué es ser alguien y vivir la vida más elevada? ¿Qué es ser espiritual? Esta gente aquí, mucha gente entendieron qué es ser espiritual. Mucha gente no entendió. Mucha gente no entendió qué era esta vida espiritual. No tenían fe y Jesús quería que tuviesen fe. Entonces, a veces pensamos que la vida espiritual tiene que ser algo así de sufrir mucho, pero todo lo que Dios quería para darles esta agua, de limpiarlos, de saciar su sed, de refrescarnos. ¿Cómo vamos a hacer para refrescarnos espiritualmente? A veces si uno quiere copiar una roca para encontrar dónde está el veno del agua, uno puede hacer eso, ¿cierto? Pero aquí la fórmula de Dios era, todo lo que tiene que hacer es hablar, pedir, ¿cierto? A veces nos achamos en situaciones que no hay soluciones humanas, no hay caminos, no hay manera de solucionar. La vida es algo insolucionable. El pecado, la naturaleza del hombre es algo insolucionable. Es claro que alguien puede hacer tratamiento psicológico y obtener educación, y esto ayuda, pero no cambia quiénes somos. Nosotros somos en el corazón. Esto a veces luchamos con cosas mucho más mayores que nosotros, cosas imposibles. Pero la primera lección de este Números capítulo 20 es que la manera de nos refrescarnos espiritualmente es hablar a la roca, solo hablar. A veces necesitamos hablar y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué falta para que yo hable a Dios abiertamente? Así? A veces decimos, no, oración, una palabra de oración, por ejemplo, no existe tal expresión en la Biblia, palabra de oración, no existe esto. La Biblia habla de oración como una relación abierta con Dios, de uno le cuenta exactamente cómo está. No esconde.
no hace, oh, pero no puedo sentir decir esto porque yo soy cristiano y cristianos no hablan así. Y ahí pierden la oportunidad de ser reales, de hablar con la roca, la verdad. Pero esto sigue y ellos encuentran obstáculos. Dios estaba con él de la misma manera, pero querían pasar por Edom, que era un descendiente de Esaú, que era hermano de ellos. Y Edom, el rey de Edom, dice, por acá no van a pasar. ¿Y qué hizo Dios? Dios se iró con Edom y dice, voy a destruir todo este Edom ahí para que mi pueblo pase. No. Jesús dijo, no quiere dejar los obstáculos que encontramos en la vida cristiana, ¿no? A veces pensamos que porque servimos a Dios, que la cosa siempre va a ser fácil. Miren, alguien cierta vez dijo, si tu jornada es fácil, estás en la vereda de otro. ¿Entiendes? Vereda, dice, ¿Verdad? camino. Sí. Si tu jornada es fácil, entonces tú debes estar en la vereda, en la jornada de otra persona. Porque no, la vida no es fácil. No era fácil acampar aquí con Dios. Pues, pero Dios no puede todo, sí. Pero ellos tuvieron que rodear donde estaba el don, porque no podía pasar. No iba a pasar. Pero el tiempo se fue, pero algo aconteció de nuevo. Este pueblo de nuevo se rebela contra Dios. Y Dios quería que ellos reconociesen que ellos, mientras querían Dios, había una parte de su corazón que no quería Dios, no quería sus caminos. Entonces, de nuevo pasaron a contestar a Moisés y hablar de una manera brutal con Moisés. De esta vez, esto también acá en Números, capítulo 21. Verso 2. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregar este pueblo en mi mano, destruiré sus ciudades. Ellos destruirán las personas. Una victoria, una victoria. Entonces, falta de agua, después tuvieron que andar más do que lo necesario. Después, una victoria, se dieron bien, estaban bien espiritualmente. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y desanimó el pueblo por el camino. Tuvieron que pasar por Edom, no conseguimos pasar por Edom, vamos a tener que tomar una otra avenida aquí, muy más lejos, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir del Egipto? La misma cosa. Miren que la generación nueva, uno esperaba ahora que las cosas fueran diferentes, porque la gente que era bien rebelde murió. Pero esta es la nueva generación. Pero miren cómo están ahí. El mismo discurso. No aprendieron nada. ¿Por qué nos hiciste subir del Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. En inglés dice, de este pan miserable. ¿Qué pan es? Maná. Yo tengo a veces dificultad de comer la misma comida 2 días seguidos, pero a veces Dios le quería hacer de este pueblo una nación recta, santo, que tenía paz interior. Y ellos eran restless, sin descanso. Y ahí aconteció algo, y este algo es que Jesús citó en Juan 3:16. Y no fue bonito, fue una de las cosas más críticas que aconteció ahí. En el medio del acampamento, serpientes. La Biblia dice que Dios envió las serpientes, pero yo creo que esta es una manera de escribir de la Biblia. Dios no envía un animal para te matar, pero hay animales tan dañosos para el hombre que están ahí. Pero todo está sobre el control de Dios, porque cuando Dios quiere suspender este control por una hora solamente. Si Dios suspendiera su control que tiene sobre su vida y mi vida en una hora, yo tengo certeza que mucho más cosas va a acontecer con usted y conmigo que normalmente acontece. Entonces las serpientes picó personas, mucha gente murió y ahí vino la conclusión de este episodio aquí. Fueron a Moisés después que vieron que la serpiente matara a mucha gente. Entonces le dijeron, hace algo, por favor. Nosotros hablamos mal contra Dios, nosotros pecamos de todo, y Dios hizo algo inimaginable. Dios pidió para Moisés que hiciese una serpiente, pone la serpiente en un poste bien alto para que la gente mire la serpiente. Entonces, en estos 2 capítulos hay 2 lecciones tremendas para nosotros. Una es hablar a una roca. Piense bien esto, hablar a una roca. ¿Por qué no hablas a la roca? ¿Porque piensas que la roca no está te escuchando? Pero ahora, este pueblo está desafiado para mirar hacia adelante. Pero usted sabe que su hermano murió por causa de esta serpiente. Su tía murió por causa de esa serpiente. Y ahora yo voy a tener que mirar la serpiente. Mira, hermano, la serpiente era la última cosa que ellos querían hacer en su vida. Me den cualquier cosa para mirar, menos la serpiente, esta serpiente. Dios quiere que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. A veces luchamos contra cosas y esta serpiente es un símbolo de mirar nuestras propias sombras, nuestra oscuridad. La serpiente es símbolo de todo que hay malo. La serpiente está conectada a la noción de pecado, del inicio de pecado, de algo oscuro. Es un animal diferente
donde no se puede luchar con este animal. Es el único animal que no se puede luchar contra. Los otros animales usted puede, kick it on the face, algo así. Pero serpiente se trata de kick it, le va a morder. Pero esa serpiente ahí mirando es una lección para nosotros de que a veces todo lo que necesitamos es mirar a nuestros lados más oscuros, porque muchas veces no somos criaturas malas como un asesino, pero también no somos este cristiano muy fervoroso también. Estamos ahí en el medio, ¿saben? No somos tremendamente malos, pero no somos perfectos como Cristo quiere que seamos. Y a veces no nos arrepentimos de las cosas y continuamos a hacer las mismas cosas mentalmente, disposiciones mentales, disposiciones emocionales, comportamientos que seguimos practicando, modelos de pensar, de sentir, de observar, de percibir las cosas. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Es que muchas veces olvidamos de mirar nuestra propia oscuridad. Solo esta mirada puede dar a nosotros la voluntad de querernos sentirnos remorso o arrepentimiento por las cosas que no están ciertas en nosotros. Si algo no está cierto en tu vida, la mejor cosa es sentar en la cama y preguntar a sí mismo, ¿qué hay de errado en mi vida? ¿Qué necesita ser arreglado? Y no tener miedo de mirar y decir y hablar consigo mismo y decir, yo soy así soy yo. Yo tengo esto, me gusta esto, me fascina esto, otra cosa. Estoy muy interesada en estas cosas así. No, yo sé que no son de Dios, pero así me fascinan. Me fascina sentir así el resentimiento. Yo tengo amigas que de tanto resentimiento cortaron, cancelaron a otras personas que eran muy amigos, que están viviendo en este resentimiento. Solo entonces podría, solo así el arrepentimiento puede ir a nosotros. Para terminar, vamos a Juan 3:16. 3, capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Esta es una expresión que significa alguien que es igual a Él, que es el mismo de Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pero para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero lo que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de un unigénito Hijo de Dios. Dios quiere nos brindar a todos arrepentimiento. Mismo cuando esto implica que tenemos que mirar a una serpiente que no gusta. ¿Cierto? Oremos para que Dios nos dé la coraje, ¿dice? Sí. La honestidad, la fuerza para mirar las cosas más desagradables de mirar sobre nosotros mismos, para que Dios nos dé arrepentimiento, porque el arrepentimiento es dulce. Puede ser amargo en principio, pero es dulce y nos trae en conexión directa con Dios, en armonía con Dios, en reconciliación con Dios. Que sea tu experiencia también.